Comenzamos la semana con el consejo semanal. Hola, bienvenido a mi canal Maina Saez. Recordaros que soy canalizadora y psicotaróloga. Quiero, como siempre, agradecer a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues espero de corazón que los vídeos os gusten. Si consideráis que el vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gustan los vídeos, pues darle a like. Bien, dicho esto, antes de empezar voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Zuleale Escalona. Zuleale, espero que estés contenta. Bueno, como siempre os digo, tenéis que poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico para poder concertar esa pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que espero que estés feliz y espero tu correo lo antes posible. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy. Para ello, pues tenemos dos opciones. Es el consejo semanal. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para elegir, con lo cual podéis pausar el vídeo con tranquilidad o iros directamente al capítulo que hayáis elegido. Bien, para ello tenemos la opción número 1, que es la piedra de color negro, y la opción número 2, que es la piedra de color marrón. También, como siempre os digo, podéis ver una o dos opciones como vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis con aquello que realmente tiene una cierta resonancia para vosotros, una resonancia verdadera, no cierta, sino profunda. Si no hay resonancia, es que el mensaje no es para vosotros y no pasa absolutamente nada. Pero debéis de recordar que los interactivos son generalizados y que nunca se pueden comparar a una tirada personal, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, voy a apartar esta opción, las vamos a dejar en un ladito. Aquellas personas que habéis elegido la opción número 1, piedra de color negro, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas. Se ha caído esta carta, así que la vamos a dejar. Y que hagáis la pregunta: ¿qué consejo tiene para mí el tarot esta semana? Bueno, fijaros, realmente lo primero que nos está marcando en este momento es una situación en la que realmente es una semana para que vosotros profundicéis y toméis conciencia de algo que lleváis tiempo dándole vueltas y que quizás todavía no habéis perfilado del todo. Tiene que ver con algún tipo de decisión, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendáis porque el mensaje está muy definido en ese aspecto. Es una semana para enfocarnos de alguna manera en profundidad a algo que a lo mejor hemos estado posponiendo, hemos estado pues alargando, y ahora es el momento de enfocarse y de poder ver las cosas desde un lugar quizás más amplio. A veces queremos entender o comprender las cosas y no podemos hacerlo pues porque no es necesario comprenderlo, simplemente lo que es importante es que nosotros nos definamos, ¿bien? Porque tenemos esa tendencia siempre a querer entender y a querer comprender. Bien, importantísimo que esta primera carta lo que nos viene a mostrar es que nos enfoquemos realmente en eso que nos está realmente quemando por dentro. Bien, quiero explicaros esto para que entendáis el sentido de la tirada de esta semana, ¿no? Es como que hay algo que lleva mucho tiempo pues haciendo mella dentro de vosotros. Es posible que lo tengáis muy identificado y muy presente, o también podría ser todo lo contrario, que lo hayáis estado tapando a toda costa para no conectar realmente con ese dolor, ese sufrimiento que hay interno. Entonces es como acabar de dejarse o abandonarse
a esto que os está quemando por dentro. Como os digo, es una situación que puede ser bastante, podríamos decir incluso dolorosa en algunos aspectos, en algunas situaciones de vuestra vida. Tiene que ver con una parte emocional importante, pero también tiene que ver con hechos y situaciones que os han tocado vivir o que habéis estado experimentando, y emocionalmente os ha estado mermando muchísimo esta situación. Aunque nosotros vayamos quitándonos capas de la cebolla, que esto lo explico muchísimas veces, quiero decir que nosotros vamos trabajando cosas y lo que vamos haciendo es quitando capas. Tenemos que ser conscientes de que también hay otras ocasiones en que no trabajamos las cosas, las obviamos, o simplemente lo que hacemos es olvidarlas o intentar sacarlas de nuestros pensamientos, incluso conectar con esas verdaderas emociones que nos producen tantísimo dolor. Nos volvemos incluso expertos en camuflar todo eso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que durante esta semana profundices en ese dolor o en esa situación que para ti pues te está abrasando de alguna manera a nivel interior, y realmente tomar conciencia de ello, sacarla a la luz, o todavía fluir más con ese dolor, va a hacer que tú puedas tomar una decisión, que tú puedas decir hasta aquí, o la manera de afrontar este dolor, ¿de acuerdo? Es como que no vas a seguir alargando, entre comillas, esa agonía que te produce esta situación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que entiendas que para aquellas personas que la tenéis totalmente identificada y que ya habéis trabajado en esta emoción, en esta energía que hay dentro de vosotros, es como el momento de trabajar una capa más, ¿bien? Esto es importante, y seguir, o sea, abandonaros al proceso y no oponer resistencia, ¿no? Esto es un poco lo que nos estaría diciendo. Y para aquellas personas que la tenéis totalmente, pues eso, oculta, que la habéis ido como apartando todo el tiempo, debéis de volver a reconectar con ella y de profundizar en ella. Esto es, para que me entendáis, es de vital importancia, porque ya habéis hecho un trabajo muy importante durante todo este tiempo atrás. Es posible que esta semana pasada haya sido una semana liberadora, y el hecho de que haya sido una semana liberadora y que vosotros estéis mejor tiene que ver con que esta situación tiene que salir a la luz, o si ya está, se tiene que seguir profundizando en ella para acabar de erradicarla, para acabar de hacer un proceso profundo en este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto el proceso doloroso que se puede o no se puede vivir, sino la liberación que vais a tener tomando conciencia o mirando esta situación con una perspectiva diferente. Con lo cual, importantísimo observar y escarbar dentro de nosotros en esta semana. Para vosotros, los que habéis elegido esta opción, es espectacular hacer este ejercicio porque vibracionalmente estáis en esa consonancia, ¿de acuerdo? Entonces, sabéis perfectamente, los que tenéis identificados el qué, a qué os enfrentáis, y aquellas personas que han estado, pues eso, ocultando ese dolor, no enfrentándose a él, va a salir, ¿no?, a borbotones. Y esto es importante siempre y cuando evidentemente uno esté predispuesto y uno realmente quiera hacer ese trabajo. Quiero decir, nosotros tenemos ese libre albedrío de frenar, ¿no?, y de alargar los procesos todo lo que queramos y más, pero al final si te resuena, si esto tiene que ver mucho también con tu proceso, o tienes mucha constancia de esto, es un momento maravilloso para que tú te abandones y puedas hacer este proceso, ¿de acuerdo? Fijaros que esta carta nos estaría hablando de buscar también un equilibrio entre lo que pensamos, entre lo que creemos que es verdad, entre lo que nos han inculcado a nivel de creencias, de ideas, etcétera, y también con lo que nosotros recibimos o percibimos. A ver cómo os explico esto. Estamos hablando de que dentro de un mundo mental estamos todo el tiempo dejando o dando mucha fuerza a esa parte de nuestras creencias, nuestra verdad, etc. A veces tenemos un conflicto interno con lo que son las creencias que nos han inculcado, lo que supuestamente está bien o está mal.
a veces no es solamente lo que nos han inculcado en esta existencia, sino lo que nosotros traemos a nivel álmico y kármico, sino también el árbol. El árbol tiene un peso espectacular dentro de todo este proceso. Quiero decir que muchas veces nosotros creemos que tomamos decisiones por nosotros mismos y no las estamos tomando por nosotros mismos, lo estamos haciendo por fidelidad al árbol de forma inconsciente y ni nos enteramos de que lo estamos haciendo desde ese lugar. Por eso es muy importante tomar conciencia, ¿no? Nosotros todos tenemos la capacidad de tener una conexión con esa parte más elevada que existe, ¿de acuerdo? La podemos llamar de cualquier manera, Dios, universo, Buda. Cada uno tiene su percepción, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y su creencia personal y hay que respetarla profundamente. Pero luego hay una voz interna que tenemos todos nosotros que no tiene nada que ver con esas creencias o con eso que nos han explicado, que nos hace tener un concepto más amplio, más elevado de lo que realmente nos han contado. Esa parte que es la que está en conexión con tu yo superior, con el que está más conectado a la fuente, o como lo queramos llamar, como os lo he dicho anteriormente, hace un trabajo realmente importantísimo, que nosotros muchas veces obviamos porque mentalmente entramos en un conflicto, lo racionalizamos absolutamente todo y ahí es donde nos perdemos realmente de la esencia verdadera del mensaje que se nos estaba dando, ¿no? Entonces, por eso esta semana es importante que, aparte de conectar con eso que nos está abrasando, que nos está produciendo dolor a nivel interior, también conectemos con esa parte más elevada de nosotros, que es la que nos va a ayudar a no vivirlo desde el sufrimiento, desde la desesperación, sino desde una comprensión o una manera de sentirlo totalmente diferente, porque tenemos la capacidad de hacer eso, pero depende de nosotros, también del estado de conciencia, de cómo nosotros nos hayamos trabajado, del recorrido que cada uno de nosotros tenemos. Esto también es muy importante. No estamos ninguno por encima de nadie ni por debajo de nadie, cada uno estamos en el lugar correcto que nos toca y que nos corresponde, entonces todo es perfecto, que esto también es muy importante. Y tampoco tenemos que estar intentando solucionarlo todo de golpe, porque necesitamos un proceso cada uno de nosotros, ¿bien? Eso sí, sin prisa pero sin pausa, esto también es muy importante, ¿de acuerdo? No obsesionarnos, porque las obsesiones no son nada positivas, nada buenas para nadie, pero sí es muy importante que no perdamos de vista el objetivo, ¿de acuerdo? Esta última carta nos dice que tenemos la posibilidad de descubrir desde un lugar mucho más, digamos, amplio, lo que realmente nos está sucediendo o lo que nos ha estado sucediendo, pero no tanto desde el punto de vista de que necesito entender, sino desde una comprensión emocional. No es una comprensión mental, es una comprensión emocional. La comprensión emocional es la integración de algo. Esto es importante que lo entendamos también. Hay una gran diferencia en entender algo mentalmente y tener mucha información mentalmente y comprender toda esa información de forma mental, pero si no la llevamos a nuestra parte emocional, si no la hacemos nuestra, si no comulgamos con ella, si no vibramos realmente con ella, simplemente es conocimiento y se queda en esa parte. Es como mucha verborrea, pero nada con la intensidad suficiente ni con la solera suficiente para poder hablar en propiedad de ello. Se habla pues desde un conocimiento que cualquier persona puede adquirir, pero sí que es verdad de que yo no estoy diciendo con esto, quiero puntualizar una cosa, no estoy diciendo con esto que el conocimiento no sea importante, ¿eh? Esto es importantísimo que quede bien claro esto, el conocimiento es muy importante, pero para que realmente ese conocimiento tenga un sentido verdadero hay que integrarlo. Esto también deberíamos de tenerlo muy en cuenta todos. Quiero decir, no sirve solamente con tener teoría, la teoría solamente no hace o no consigue llegar a otras partes. Quiero decir, tú puedes tener mucha teoría de cocina, pero si no practicas la cocina, si tú no la haces tuya, si tú no experimentas con eso, no la pruebas, pues todo es teoría. Quiero decir, luego a lo mejor te pones a hacer un plato de lo que sea y no te sale realmente todo lo bueno que podría ser, porque te falta, pues eso, integrarlo, conocerlo, experimentarlo. Esto es muy importante que lo entendáis. Bien, espero que el ejemplo que os he puesto os dé un cierto sentido a lo que os quiero decir con todo esto. Por eso es un momento muy importante para que vosotros
toméis conciencia, podáis ver eso desde un lugar distinto, sentirlo y percibirlo desde un lugar distinto, porque va a ser, pues eso, un reconocimiento emocional, y entonces ahí no hace falta un entendimiento mental, porque cuando se siente, cuando se integra emocionalmente, entonces es cuando realmente comprendemos y entendemos desde un nivel o desde un lugar que es tremendamente infinito, ¿no? Al menos es como yo lo percibo, como yo lo siento, ¿no? Cada uno de nosotros lo percibimos de forma a lo mejor diferente, ¿no? Pero no hay palabras para entender eso, hay una emoción, un sentimiento, un sentir interno que te invade y que te hace entender eso desde un lugar totalmente diferente al mental. A eso me refiero. Yo sé que las personas que habéis experimentado esto entendéis perfectamente lo que os digo, y para aquellas que no lo hayáis experimentado, espero de corazón que podáis entenderlo, porque bueno, al final siempre intento dar todas las explicaciones posibles para que lo veáis como algo mucho más sencillo de lo que realmente sería explicándolo con palabras muy técnicas, ¿no? Y bueno, esto es importante. Por eso es un momento espectacular para vosotros en el sentido de autodescubrir tanto, por un lado, esa parte que os decía que tiene que ver con ese dolor que a lo mejor habéis estado ocultando durante mucho tiempo, o para aquellas personas que lo tenéis identificado y que ya habéis trabajado en él, pues para seguir haciendo un trabajo de profundidad, ¿de acuerdo? De una manera o de otra, es una semana que es muy positiva, aunque pueda parecer todo lo contrario. No hablamos tanto de dolor, sino de liberación. Y esto sí que lo quiero puntualizar. Bien, voy a barajar este maravilloso oráculo. Vamos a ver qué mensaje, qué frase os quieren dar para esta semana a los que habéis elegido la opción número 1. Bueno, fijaros qué carta nos sale. Sentirme bien me aportará mucho más que cualquiera de las cosas que creía necesitar. Bueno, es importantísimo que nosotros trabajemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Sentirnos bien no es tanto lo que tenemos o lo que nos rodea, sino cómo estamos nosotros a nivel interior. Entonces, quizás esta frase te vendría espectacularmente bien para que repitieras durante toda esta semana, sobre todo para aquellos momentos en los que puedes ofuscarte o entrar en conflicto, pero estoy convencida de que te puede venir muy, pero que muy bien. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, piedra de color marrón, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué consejo hay para mí en el tarot de esta semana? Bueno, fijaros, realmente lo que me está marcando aquí es que vosotros esta semana es posible que toméis conciencia de algo muy importante. Es posible que durante mucho tiempo hayáis tenido una idea muy definida sobre algo, bueno, puede ser sobre algo que tenga que ver con algo de vuestra vida personal, una idea, una creencia, lo que sea, pero también puede ser sobre una persona, sobre una situación, sobre unas circunstancias determinadas, sobre la familia, sobre muchas cosas, ¿de acuerdo? Es una semana de revelaciones que os van a llevar a que conectéis con vuestra propia responsabilidad. Entonces, es una semana muy, muy importante para vosotros porque realmente vais a conectar con la toma de conciencia de algo que quizás no habíais visto o no habíais conectado hasta ahora. Es como que estabais viviendo una película, una circunstancia, una situación determinada y vais a ver que en realidad no era lo que pensabais, ¿de acuerdo? Y esto, por un lado, os va a hacer que conectéis con esa parte de responsabilidad, como os decía, y por otra parte, con una gran liberación, ¿de acuerdo? Entonces lo veo como
cartas muy positivas para seguir quitándonos mochilas. Esto para mí es de vital importancia. Fijaros, vamos a empezar con este 3 y quiero que entendáis que esta carta os habla de que es un momento en el que es muy propicio para ver las cosas desde un lugar totalmente distinto al que lo habéis estado viendo hasta ahora. Como os he dicho al principio, puede ser sobre una persona, sobre un tema familiar o sobre la vivencia y las experiencias que tú has tenido hasta ahora, sobre una profesión, sobre la decisión de hacia dónde me defino o no me defino ante determinadas situaciones de mi vida. Puede ser también sobre un tema que tiene que ver con una creencia tuya personal, una visión de la vida, de las circunstancias, etc. Pero para mí lo más importante de todo es que tú vas a poder conectar y vas a poderlo verlo con una claridad, que no vas a poder evitar ver la realidad de la situación. Es posible que durante muchísimo tiempo tú hayas estado totalmente convencido, totalmente convencida de una situación, de algo que has estado viviendo con alguien a lo mejor durante muchísimo tiempo, muchísimos años incluso, de una percepción de lo que tú considerabas que estaban haciendo contigo o de una visión que tenías determinada con alguien y esta semana tengas la posibilidad de verlo desde una perspectiva totalmente distinta y nueva para ti. Esto te va a llevar a que esa percepción, esa idea que tú tenías tan definida, tan clara de cómo era esa persona o de cómo actuaba esa persona o esas personas o de cómo era una situación determinada de tu vida, vas a empezar a asumir la responsabilidad de que quizás no has podido ver o no has podido entender eso hasta este momento. Esto por un lado produce un impacto brutal a nivel interior porque es como tomar conciencia, ¿no? Pero ¿cómo no me he dado cuenta de esto antes? ¿Cómo yo estaba tan perdido, tan perdida? Porque esto pasa cuando sucede esto, ¿no? Quiero que entiendas que es muy importante que no entres en el proceso de culpabilizarte, porque no es nada sano, no es nada positivo. Mira, piensa que todo lo que has hecho hasta ahora lo has hecho lo mejor que sabías y podías. Y aunque te hayan estado dando mensajes, aunque te haya estado llegando información, no podías entender al 100% ese mensaje o esa información, porque no era tu momento y no pasa absolutamente nada. Entonces, no es momento de que entres en la culpabilidad, sino que aceptes que ahora eres capaz de poder ver eso. Es la finalización de un ciclo para ti muy importante. Hay cosas que se van a materializar asumiendo esa responsabilidad por tu parte, evidentemente, porque si no la asumes o lo que haces es que cuando tomas conciencia de esto quieres huir de esa responsabilidad, vas a entrar en una espiral que al final no te va a quedar otra que asumir esa responsabilidad. Porque es un proceso tuyo personal, ni más ni menos, ¿no? Entonces es como reconocer que yo no he sido tan estupendo o estupenda como me pensaba y que no he hecho las cosas tan bien como yo me pensaba, ¿no? Y que quizás las circunstancias, esas personas, lo que me estaban diciendo tenía un sentido aplastante que yo era incapaz de entender o de comprender. Bien, mira, lo importante de todo esto es que ahora tomas conciencia de eso y que ahora comprendes, que ahora entiendes realmente qué es eso. A cada uno de nosotros en determinadas épocas de nuestra vida, si estamos en un trabajo consciente de apertura y de crecimiento, nos ocurre, nos pasa. Reconocer que nosotros hemos estado viviendo una película para no dormir, o sea, nos hemos montado una saga de Hollywood en nuestra vida personal, que esto es muy típico, que no pasa nada, que es algo muy habitual, porque no sabemos hacerlo de otra manera, si no, no lo hubiéramos hecho de esa forma. Y darnos cuenta de que toda esa historia que hemos creado y que hemos montado, al final ha sido única y exclusivamente porque estábamos muy perdidos o muy perdidas, porque también ha sido una manera de autoprotegernos, ¿no? Del dolor, de que nos hicieran daño, de que nos arrebatasen algo, ¿no? O que pudiéramos perder algo.
Bueno, no pasa nada. Quiero decir, lo importante es la información que vas a tener ahora y cómo vas a utilizar esa nueva información. Para mí esto es de vital importancia que lo entiendas. Entonces, tienes una semana reveladora. Cuando nosotros tomamos conciencia de algo, lo vemos realmente desde el lugar verdadero y no desde el lugar que nosotros nos habíamos impuesto, entre comillas, también a ver, quiero decir, porque esto era una manera de protegernos, no sé exactamente muy bien de qué, porque cada uno de nosotros nos protegemos de diferentes cosas. Una de las cosas más importantes es de que nos abandonen, de que el miedo nos bloquea, nos paraliza en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces es un momento espectacular para poder aprovechar esto y asumir tu responsabilidad, que es algo muy bueno, muy positivo llevarlo a cabo. Asumir esta responsabilidad y liberar toda esa carga que has estado llevando durante todo este tiempo. Entonces, para mí es importante que una vez suceda esto y conectes con esto, con esta carta realmente lo que tienes que comprender, que el mensaje que hay de base es que tienes que volver a confiar desde un lugar totalmente diferente porque tienes un conocimiento y una percepción mayor de la situación y hablar con todas aquellas personas que tú consideres o con esa persona que tú consideres y abrirte en canal sin miedos, explicarle, comentarle, incluso decirle que la entiendes, que la comprendes, que ahora tienes un conocimiento que antes no eras capaz de entender o de comprender, a lo mejor el dolor del otro, el sufrimiento del otro, o el haber tenido más o menos empatía. No pasa nada porque tampoco hay que tener una empatía, porque tampoco vayamos a hablar de que tener empatía es lo mejor del mundo mundial. Si estás mucho en la empatía te olvidas de ti mismo, con lo cual hay que estar siempre en equilibrio con todo, ¿de acuerdo? Pero es importante que vuelvas a empezar, te permitas volver a empezar, te permitas reinventarte, te permitas funcionar de manera diferente, porque todo esto es lo que te está llevando, lo que te está diciendo de alguna manera la tirada. Por eso es muy importante que entiendas que esta semana es una semana para ti, para los que habéis elegido la opción número 2, de toma de conciencia y de revelación, ¿no? de descubrimiento de algo en lo que se ha estado durante mucho tiempo pues ofuscado o enfocado o encabezonada en algo y ahora pues porque al final nos conectamos con el dolor y cuando estamos en nuestro dolor nos volvemos ciegos, quiero decir, no somos capaces de ver ni de comprender ni de entender nada de nada, solamente estamos en el dolor y el dolor nos ofusca, nos aparta, nos pone distancia con los demás. Esto es muy importante. Entonces, hay un mensaje aquí para mí tremendamente importante del que tú, de una manera o de otra, si te resuena, evidentemente, debes de aprovechar esta semana para tomar esa conciencia y para coger las riendas de tu vida y para arreglar lo que tú consideres que tienes que arreglar desde un punto de vista mucho más elevado, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, el mensaje o la frase que deberíais de repetir durante toda esta semana es: puedo hacer menos y atraer más. Puedo hacer menos y atraer más. Creo que en este proceso también os vais a dar cuenta de que a veces hemos estado haciendo muchas cosas que han sido totalmente contraproducentes para nosotros mismos, pero no hemos sido capaces porque teníamos esa creencia, esa visión totalmente errónea, ¿no? Lo importante es que se cae ese velo que no nos dejaba ver hasta ahora lo que realmente nos tocaba ver y vamos a tener la capacidad de poder experimentar desde un lugar diferente.
Es una semana muy interesante para ti, así que espero de corazón que la aproveches al máximo y que tomes conciencia de verdad eh, del momento tan importante para ti que significa este proceso. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y nos vemos, si te apetece, el próximo viernes a las 2 del mediodía. Que tengas una fantástica y maravillosa semana.